De tema para contarles que tras la detención del hermano de Sergio Lagos, el gestor cultural Manuel Lagos, se reabrió el debate a propósito de despenalizar el autocultivo y el consumo de marihuana. El jefe de la bancada socialista, Fulvio Rossi, llamó a los senadores y diputados a adecuar la legislación porque la norma actual vulnera las garantías constitucionales, a la vez que generaría un despilfarro de recursos. Queremos conversar más sobre este tema y contrastar sus posiciones, y para eso tenemos aquí al senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, y al diputado de la UDI, Gustavo Asbun. Buen día, caballeros. Muy buenos días. Buenos días. Había un alcance ahí que hacíamos antes de que nos dieran las cámaras, ¿no es verdad? A propósito de que no está penalizado el consumo. Y sin embargo, como que pensar en consumir sin caer en un delito es un poco difícil. Lo que pasa es que la ley 20.000 ha sido bastante clara. O sea, el consumo no está penalizado. Obviamente el autocultivo tampoco, en la medida que tenga la previa autorización del SAC o, en su defecto, pueda comprobar en el tribunal de que el cultivo es para consumo personal. Y por lo tanto, lo mismo en el caso del porte. Si tú puedas comprobar que efectivamente es para consumo personal, tampoco está penalizado. Y te debo aclarar que el porte tampoco tiene una penalización muy alta, porque no hay una penalización con cárcel, sino que son multas. Entonces yo creo que aquí también se está generando mucho ruido y se está confundiendo la opinión pública, porque claramente la ley en ningún caso está sancionando el consumo de la marihuana, ni ningún tipo de estupefaciente. Pero lo que queda finalmente en la opinión pública, más allá de que el señor Lagos sea pariente de un conocido o no, es que no parece razonable que una persona como él esté 30 días a la sombra por considerársele un peligro para la sociedad, cuando tenemos otros casos que son de connotación pública o no, pero de crímenes violentos, de robos reiterados, que no lo son. Entonces, cualquiera que sea la medida, pareciera que hay algo que no cuadra. Esto lo que pasa es que yo creo que hay otro tema que es totalmente diferente, que es un tema relacionado con el criterio que tienen los jueces al momento de aplicar la ley, que no solo está sucediendo hoy día con el tema del hermano Sergio Lagos, sino es un tema recurrente, permanente. ¿Hay un descriterio ahí de parte del Pero por supuesto juez? que hay un descriterio, y no solo, te insisto, no solo en estos casos, pero si tú revisas en el caso de los conductores de Estado de o el caso de lo que sucedió con el conductor que mató a la niña Emilia, los jueces aplicaron un criterio muy distinto y finalmente dicen que no es un peligro para la sociedad una persona que conduciendo en estado de ebriedad causa la muerte de una niñita. O sea, claramente aquí, más que la ley, es un problema de criterio al momento de aplicarla por parte de los jueces y la implementación por parte, en este caso, del Ministerio Público. Yo creo que ahí es donde tenemos un problema más de fondo, que no tiene que ver con el espíritu de la ley. Senador, usted decía que, o usted considera que la ley actual que regula estos temas es anticonstitucional o que vulnera nuestras garantías constitucionales. Explíqueme un poquito. Y además creo que es una ley contradictoria, porque efectivamente aquí se habla que el Servicio Agrícola Ganadero podría dar un permisos que nunca se han dado. Hay mucha gente, conozco mucha gente que ha pedido permiso y han llenado de permisos, pero lo importante de la ley, más allá del tecnicismo, es el impacto y el efecto en la vida cotidiana de las personas que genera. ¿Pero por qué vulnera la Constitución? A mi juicio, porque las conductas personales, privadas, que no afectan a terceros, y que solo podrían llegar a afectar la salud individual, más no la salud pública, son conductas que deben ser legales y no pueden ser penalizadas porque tienen que ver con la libertad que la Constitución establece para cada ser humano. ¿Y en ese contexto usted cree que también debería permitirse el autocultivo de hoja de coca, por ejemplo? Yo creo, primero, efectivamente hay un debate desde el punto de vista de la seguridad pública. ¿Qué sería mejor? Tener hoy día una conducta prohibicionista que ha generado más consumo y más crimen organizado, o tener una conducta que se base más bien en derechos humanos, en seguridad pública y en la salud pública, sin prejuicio y sin criterios previos establecidos. Desde ese punto de vista, muchos economistas incluso dicen que sería mejor legalizar toda la droga, terminamos con el tráfico, y además tenemos consumidores que, al ser un problema para la salud individual, pueden acogerse en el sistema sanitario y no andar hoy día perseguidos porque la ley los criminaliza. Esa es una discusión. Ahora, respecto de los efectos en la salud de las personas, evidentemente que la cannabis es una droga que tiene muchos menos efectos dañinos para la salud que el tabaco, que el alcohol, drogas lícitas, y por eso que se plantea como la primera droga o la droga que debiese despenalizarse o liberalizarse desde el punto de vista de su comercialización, porque lo que no puede ocurrir es que haya una conducta que no está penalizada legalmente, como el consumo personal, pero los pasos previos para ejecutar esa conducta al final del día sí lo están, porque en la práctica Manuel Lagos no es un traficante. Nosotros hoy día vamos a ir a verlo a la cárcel. Todo el mundo sabe que todo el mundo dice no es un traficante, pero lleva un mes preso. Conozco un caso de un abusador sexual por 10 años de una chica que le dio un arresto domiciliario.
Pero eso es responsabilidad de quién, de la No, ley. es que la ley tiene un problema. Yo pienso que la ley tiene un problema. La ley debe expresamente decir que el cultivo debe permitirse, e incluso eso es un primer paso. No, si nosotros no le echemos la culpa a los jueces. Esta ley es contradictoria en su esencia, porque genera lo que está generando. Pero al hacer la comparación, cuando tú haces la comparación en este caso con la persona que abusó de un menor o de una menor, claramente tú lo que estás diciendo que el criterio que aplican los jueces no es el adecuado, porque no podríamos decir que todas las leyes están mal hechas. El problema hoy día es la facultad que nosotros le hemos entregado a los jueces, más que un tema que nosotros, digamos, modifiquemos la ley 20.000 porque se genera algún vacío legal. Aquí el problema más de fondo tiene que ver, te insisto, con la forma como se aplica la ley, más que con el fondo, porque si nosotros hacemos comparaciones distintas, tú me dices, un juez determinó que no es un peligro para la sociedad un abusador de menores. Claramente no es un problema que la ley esté mal redactada. No, lo cierto es que la ley permite que ocurran cosas como lo del señor Lagos y nadie ha estado nunca preso por tomar exceso de whisky. O sea, eso... Pero escucha, es que eso tiene que ver, más que con el Código Penal o con una modificación al Código Penal, tiene que ver con los códigos de procedimiento. Y es un problema más de fondo. Yo creo que no es un tema legislativo. Yo creo que es un tema que tiene que ver con la mirada que tú tienes respecto al tema. Y yo la respeto mucho. Yo de esta discusión con Jaime Orpiz tengo una relación de bastante amistad y respeto. Y Jaime piensa que la prevención es muy importante porque ve esto desde una perspectiva que el consumidor siempre termina siendo un enfermo y es un problema. El 95% de los consumidores en Chile, cannabis o más, en general de droga, no tienen ningún tipo de problema en su vida cotidiana, en su vida laboral, en sus relaciones interpersonales. Pero justamente ese 5% al cual el sistema de salud debiese acoger, hoy día está muy lejos del sistema de salud porque está fuera del sistema. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Que no corresponde penalizar ningún tipo de conducta que no atente contra un bien jurídico. Y aquí no hay bien jurídico a resguardar. ¿Por qué? No es la salud pública, es la salud individual. Y yo tengo que ser libre de tomar decisiones respecto a mi propia vida, como tú bien lo dijiste, respecto a que puedo tomar una botella de whisky, puedo tomar tabaco, fumar tabaco. Entonces, yo creo que es el paradigma prohibicionista que se enfrenta a este enfoque más integral, es lo que está hoy día en contradicción, y por eso que la OEA, Naciones Unidas, está planteando, hacemos esto. ¿Usted considera, diputado, que la salud propia sea un bien jurídico que debe resguardar la legislación y el Estado? Pero por supuesto, yo creo que el consumo... Pero en esa lógica, entonces, de nuevo, la comparación y el argumento es un clásico, pero no puedo no plantearlo. ¿Por qué puedo yo hoy día tomarme, si es que quisiera, 3 botellas de whisky? Nada lo impide, puedo ir a comprarla, tomarla en mi casa y si quisiera incluso morirme con una cosa esa, ¿no? Y sin embargo no puedo fumar un pito de marihuana. Perdón, tú puedes consumir droga y la ley no te lo prohíbe. O sea, lo que pasa es que, a ver, todo lo que tú quieras, pero tú no tienes hoy día prohibición de consumo de droga. Diputado, pero puedo ir a comprar whisky y no puedo ir a comprar marihuana. Pero del porte de drogas, tú lo que necesitas, el porte de drogas en la vía pública, en este caso, es sancionado con una multa. Pero si tú, de bolsa de supermercado con whisky, no. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque hoy día está te insisto, está penalizado el tráfico. Es muy distinto. O sea, aquí en algún minuto tendríamos que revisar el por qué hace 40, 50, 70, 80 años, 100 años, cuando fue la prohibición del alcohol en Estados Unidos, en el fondo se cambió la ley y hoy día se permite. Es un tema que podemos discutirlo y de hecho hoy día estamos legislando cada vez sancionando más al consumidor de alcohol. Por lo tanto, aquí no es que... Así? Cuando afecta a terceros. Cuando afecta a terceros. Pero estamos hoy día con sanciones mucho más drásticas a quienes causan un daño a terceros. Por lo tanto, pero eso, ¿qué es lo que te está mostrando? Que nosotros vamos en la línea correcta. Hoy día, con la nueva ley del tabaco, también estamos siendo mucho más restrictivos. Claro, pero la diferencia, diputado... Pero espérese, la pregunta... Uno pretende que alguien te fume marihuana en la cara. La pregunta es distinta. La pregunta es que yo quiero llegar al fondo. Aquí el tema es, no porque hoy día permitamos el consumo de alcohol es que esté bien. O no porque permitamos el consumo de tabaco esté bien. Pero usted es libre de hacerlo y consuma sin molestar a nadie. Pero, sin embargo, hoy día hay sanciones. Y hemos dado señales potentes de que nosotros estamos sancionando a quienes de una u otra forma están consumiendo y por algo se prohibió el consumo. No, diputado, perdona que lo disienta, pero las señales son, las sanciones son para aquellos cuyo consumo afecta potencial o verdaderamente los derechos de terceros. El consumo del tabaco, entonces, ¿por qué se prohibió en todos los lugares públicos?
porque molesta y porque le afecta a los terceros. Entonces, pero es que no solo molesta a los terceros, es lo mismo que si yo te dijera, si hoy día el tema de la ley del tabaco, cuando tú o algunos parlamentarios que por un lado dicen que están a favor de la legalización de la marihuana, pero por otro lado sancionan drásticamente o prohíben el consumo de tabaco en público. En público significa inclusive en aquellas terrazas donde tienen los techos adosados a los muros. Claro, donde la ventilación en el fondo hace que yo fume su cigarro. En el fondo te está prohibiendo consumir en lugares públicos. Aquí, claramente, la ley 20.000 lo que establece es que tú puedes consumir en tu casa, al igual que puedes consumir tabaco en tu casa. Lo que tú puedes, en el fondo, es consumir en la vía pública y también podrías consumir en la vía pública, porque no tiene sanción. Hoy día, si tú consumes... Pero igual es una falta, pero igual te llevan preso. Pero escúchame, si tú consumes... De estar con un pito al frente de la moneda, si los carabineros están a preguntar, señor, el consumo personal. Pero pero eso es un tema de criterio. Pero la ley establece... cambiar la ley. Gustavo, tú no puedes dejar todo el criterio. Esta ley es contradictoria. Que hay un tratamiento distinto para el alcohol, el cigarro y la marihuana. ¿Usted realmente considera que no hay un tratamiento diferenciado? Lo que pasa es que, Paola, hay que separar las cosas. Uno es lo que dice la ley y otro es tú me digas el criterio que estamos aplicando como sociedad en su conjunto. A lo mejor tenemos un problema como sociedad, pero eso es distinto a la ley. La ley aquí claramente hoy día, y aquí lo que se está generando es una confusión en la opinión pública. El comercio de... Porque hablemos del tema, vamos al fondo. No, yo soy partidario de liberalizar el comercio de la cannabis yo no soy desde la producción, almacenamiento, distribución y dejar que la persona en el ejercicio de la libertad individual decide. Eso es otro tema. Bueno, es que hablemos si tú me vas a decir que yo quiero despenalizar si ya está despenalizado. No, de que comercialización. No, de acuerdo, porque es muy distinto cuando los argumentos que se han dado en las noticias, lo que ha salido en varios medios, es que se busca despenalizar. La despenalización hoy día existe. El problema es otro. Lo que pasa aquí, lo que se quiere, en el fondo, y a la larga, lo que se busca es que la comercialización sea legal. Y eso significa... Mi padre tenía un cáncer y le dieron tres médicos, y yo me agrego, yo el cuarto. Le prescribimos, yo sería el cuarto. Le prescribimos marihuana. ¿Y qué es lo que mi papá, ingenuamente, a los 80 años, entonces decía, mi papá me preguntaba como médico, y decía, papá, pero no tenés que dar una receta, papá. Me decía, ¿dónde va a ir? ¿Dónde voy a adquirirla? Entonces, efectivamente, ahí está la contradicción. Tú lo decías, no cae del cielo. ¿Sabes y lo peor de este asunto? Es que obliga a la gente a mezclarse con un ambiente criminógeno. Sabes que los adultos mayores son muy sabios. ¿Sabes lo que me dijo el otro día un caballero que seguramente era muy conservador? Pues a ver el debate y dice, ay, senador, esto que usted me estaba hablando me hace sentido porque yo veo que mi nieto anda fumándose, pero a mí me preocupa que se mezcle con criminales, con delincuentes. A lo mejor una plantita en la casa sería mucho mejor. Por puerta de entrada, estoy convencido, no tiene que ver con una cosa, digamos, biológica, fuman marihuana, fuman cocaína. Es que cuando le vas a comprar al cartel, al narcotraficante, marihuana, el ambiente te mete después pasta base y otras drogas que son realmente mucho más. Perdóname, pero también están comprobados por todos los estudios y señalan de que es la puerta de entrada al consumo de otro tipo de drogas. Eso es súper discutible. Estuve en un congreso en Uruguay hoy día y había científicos, académicos. Pero resulta que también hay varias universidades, entre ellas universidades en Estados Unidos, que plantean de que hoy día el consumo de la marihuana es la puerta de entrada al consumo de drogas maduras. Por último, de la libertad, la puerta de el alcohol, el consumo de alcohol es sin duda la puerta de entrada al alcoholismo. Eso no significa que todas las personas que consumen alcohol... Esto es súper coherente, mira. Nadie está discutiendo que el alcohol no es bueno. O sea, estamos todos por no que el alcohol es malo. Pero el alcohol es bueno, pero sí estamos, me tomé una copita de vino, sí. Pero sí estamos de acuerdo con que hay que buscar sanciones. Pero no manejo. Pero hay sanciones para los consumidores. Cuando la conducta afecta a terceros. Pero sí cuando afecta a terceros. Sí, porque tú puedes tomar, pero no puedes conducir pegado. Escúchame. Yo puedo fumar, pero no te puedo fumar en un lugar cerrado, donde hay un niño. ¿Te fijas? O sea, tiene que haber una coherencia. Pero el tema de la ley del tabaco. Ustedes prohibieron el consumo prácticamente en todos los lugares públicos y yo no estaba de acuerdo con la ley. Pero ¿cuál era el principio rector de esa ley? Es que yo no puedo afectar a la salud de terceros, menos de un menor, fumar en espacio cerrado. Yo no pediría jamás fumar marihuana en espacio cerrado, hacerle publicidad, hacer apología, fumar delante de niños. O que un niño menor de 18 años la adquiera. ¿Qué es la contradicción? No hay contradicción. No hay contradicción. Yo estoy hablando de regulaciones. La prohibición total siempre es criminógena. Así lo decía Juan Busto y mira la lo que pasa la criminalización, lo que tú estás provocando hoy día es, porque hoy día no se está criminalizando. Lo que pasa hoy día tenemos un problema de criterio de los jueces. Te insisto, tú haces un análisis completo de la ley 20.000 y tú te vas a dar cuenta que efectivamente no hay consumo, no hay penalización al consumo, que efectivamente no se penaliza tampoco el porte, que es una falta, no es un delito. ¿Por qué está preso Manuel Lago? Pero mira la ley. Bueno, pero ¿por qué está preso Manuel Lago? No, Manuel Lago porque el porte y tenencia para el consumo personal próximo en el tiempo no está definido. No está, el árbitro juez. ¿Qué es lo que hizo Manuel Lago seguramente? Como muchos chilenos y chilenas, muchos jóvenes.
jóvenes. Se juntó y hicieron una mano, como dicen los jóvenes. Se juntó con 8, pero seguramente dijeron vamos a comprar entre 8. ¿Pero la culpa de quién es? ¿De la ley o del Por juez? supuesto que es de la ley, porque si pudiese tener su planta o pudiese ir a un lugar legal a comprar, no habría ningún problema. Yo creo que, sí, insisto, ¿Y no es es un acaso problema cierto más que el hecho de la ley. legalizar la compra-venta de marihuana permitiría entonces también que los recursos policiales se abocaran realmente a los carteles duros de la droga y no al tipo de comercio que seguramente tuvo que incurrir el señor Lago, porque habrá comprado en alguna parte, pero para que ese tipo de transacción no es la que ponen en jaque la seguridad pública, sino estos otros carteles? Lo que pasa es que se está tratando de victimizar a una persona por una situación puntual. No, pero ¿cómo lo que pasa es que no es un testimonio, porque aquí lo que se está buscando, en el fondo, un ejemplo y un mal ejemplo se está utilizando para tratar de desacreditar la ley. Hoy día el problema no es la ley, insisto. Si nosotros tenemos que criticar algo, tenemos que tener los pantalones suficientes para decirle a los jueces, oigan, juez, el problema suyo es que están aplicando muy mal la ley, porque el criterio con que están midiendo en un caso y en otro caso es muy distinto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, en este caso, centrarnos mucho en las facultades que hoy día tienen los jueces al momento de otorgar las libertades, la libertad previsional en ciertos casos. Y eso es un tema que no, es discutible. Y no necesariamente seguir insistiendo que hoy día tenemos un problema de ley. Distinto es cuando tú me dices, mira, efectivamente, si quieren transparentar la comercialización es lo que nosotros buscamos que se legalice, bueno, es otro tema distinto. Pero aquí en el caso del consumo y el porte no está penalizado. Y si hubo un juez descriteriado, bueno, aquí claramente lo que hay que hacer es un tema de paradigma. ¿Por qué se utilizó y por qué fue el criterio del juez? Yo creo que aquí hay un conflicto de paradigma finalmente, y esto es una discusión que no la inventamos nosotros en este foro, en este panel, sino que está dándose en todo el mundo. Tú ves que hay presidentes que tuvieron que lidiar con el narcotráfico, con carteles, narcoestado, narcoterrorismo, como Cedillo en México, Cardoso en Brasil, Gaviria en Colombia, Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Medicina, el francés, no me acuerdo del apellido. Todos ellos en realidad este enfoque criminalizador, basado en la ley penal, el paradigma prohibicionista, que Estados Unidos lo exporta al mundo, ya su guerra a la droga al mundo, no ha resultado. ¿Por qué? Porque ha aumentado el consumo, el crimen organizado y los delitos conexos. Y lo más interesante, si el efecto era bajar el consumo, a través de la prohibición, Estados Unidos es el país del mundo donde se consume más cannabis, y Holanda, que donde está totalmente todo legalizado, se consume menos que el promedio en Europa. O sea, la prohibición finalmente genera siempre más crimen y más consumo. Ni siquiera el efecto que se busca. Lo que pasa es que estamos llegando a un tema más de fondo, que tiene que ver en el fondo con te insisto, con el tema de la comercialización. Y que yo creo que no tiene nada con si es constitucional o no. Yo creo que la ley es constitucional. Y el problema pero es que entonces, siguiendo esa misma lógica, hoy día también puede decir el fumador de tabaco de que atenta contra su libertad. Exactamente lo mismo. En la ley de tabaco hay una conciliar libertades, conciliar la libertad del no fumador con la libertad del fumador. Yo puedo tomar una botella de whisky aquí, una botella de whisky, pero ¿la puedo tomar? Sí, pero no la puedo tomar y conducir vehículo que está afuera. ¿Te fijas? Esa es la diferencia. Es que estamos hablando de alucinógeno y por lo tanto es otro tipo de... ¿Sabes cuál es la droga que más se asocia a delitos violentos? Y lo dices tú debes saber, el alcohol. Sí, pero no es la marihuana. Se nos acaba el tiempo. Y el marihuana es un tipo súper pacífico, además. Le salió hasta con gesto de buena onda. Sí, no, ¿verdad? Pero depende. Oye, pero es que no todos son así. Yo también tengo muchos amigos que con marihuana, con marihuana sin marihuana la violencia es parte de su es una discusión que sin duda genera posiciones contrapuestas. Les agradezco a ambos. Bienvenido a contarnos qué opinan sobre este tema. Que tengan un buen día. Gracias, Pablo.